En el año 2008, Black Box y Electronic Arts lanzaban Need for Speed Undercover, un juego roto, plano y precipitado que nació fruto de las prisas y del miedo de Electronic Arts a repetir el fracaso de aceptación que tuvo la anterior entrega de la serie, Pro Street. Con este nuevo capítulo, la multinacional quiso repetir la fórmula de Most Wanted y para ello forzó al estudio interno Black Box a tomar de nuevo esa dirección y a desarrollarlo mientras se encontraban implicados, al menos, en otros 4 proyectos, por lo que la tragedia se intuía inevitable. Así que no os perdáis el vídeo porque hablaremos en detalle sobre el que fue el inicio del fin de los años dorados de Need for Speed. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Veréis, a Black Box se le dio cierta libertad con su anterior entrega, permitiendo que se desmarcase del enfoque de los títulos inmediatamente anteriores. En realidad, el estudio siempre estuvo introduciendo cambios de peso en la saga, y no cuesta ver cómo entre Hot Pursuit 2 y Underground, o entre Most Wanted y Pro Street, se daban no pocos cambios y se implementaban novedades y enfoques realmente diferenciadores. Gustasen más o gustasen menos, Black Box no se conformó nunca con vender refritos constantes a sus seguidores. El problema es que todos funcionaron sobradamente bien hasta llegar a Pro Street, y Electronic Arts les redirigió, ordenando al estudio abandonar algunos enfoques que estaban sobre la mesa e inclusive en preproducción, para de esta forma cumplir con una checklist comercial de manual. Queremos un juego con persecuciones, mundo abierto, carreras ilegales y trama peliculera. Y lo queremos para dentro de 12 meses. Sobre una nueva revisión de nuestro motor gráfico, el Yakadu Koei GL, y que se asemeje todo lo posible a Most Wanted, el más vendido de la saga. Y claro, Black Box se puso manos a la obra, pero 12 meses de trabajo, 18 en realidad, ya que partieron de un material base sobre el que trabajaron un tiempo, pero que tuvieron que descartar, para afinar un motor y crear versiones para PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS, Nokia Engage, Windows, BlackBerry, iOS, WebOS y Windows Mobile. Es como pedir que te construyan un rascacielos en una semana. No se puede. O no se puede hacer bien, como veremos a continuación. A esto debemos añadir que el estudio estaba dividido durante 2007 trabajando en ultimar Pro Street, Skate y NBA Street Home Court, y que ya entrado 2008 también participaban del inicio del desarrollo de Need for Speed Shift junto al estudio Slightly Mad, al port de Skate para sistemas Nintendo y a la preproducción de Need for Speed World. Y es que si bien Black Box no era un estudio precisamente pequeño, ya que ocupaban 4 plantas enteras en un enorme edificio empresarial de Vancouver, algo que se aprende en desarrollo, de lo que puedo hablar en primera persona, es que no por contar con muchos programadores se pueden acelerar ciertos procesos. Y el músculo del estudio, por enorme que aparentase, no daba para controlar tanto port y tantos desarrollos de por medio en tan poco tiempo. Debido a esto, Undercover fue un juego creado a base de retales principalmente, modelos de vehículos de otros Need for Speed e inclusive de Burnout, entornos reconstruidos a partir de modelados empleados en otros juegos, físicas básicas extraídas de aquí y de allá, y todo implementado dentro de un engine modificado con mejoras varias que no pudieron afinarse por esa falta de tiempo. Es por esto que una vez lanzado el juego, costaba apenas unos minutos darse cuenta de que las físicas eran peores que en lanzamientos anteriores, con vehículos que se deslizaban y que viraban de una forma un tanto extraña, que el engine en no pocas versiones resultaba inconsistente, con bailes de texturas, sombreados que aparecían y desaparecían, problemas con las capas de reflejos, errores de lógica que mostraban comportamientos extraños en el tráfico, como cuando atravesaban elementos del escenario, problemas en la tasa de frames, algo excesivamente acusado en la versión de PlayStation 3, un sistema de daños reducido con respecto a algunas entregas anteriores y pequeños bugs de menor calado por todas partes. Y si bien fue un título que pese a sus errores se podía jugar, era evidente que las calidades de producción resultaban bastante más bajas y erráticas de lo habitual, y que en términos jugables parecía un título mucho más antiguo. También era evidente en pocos minutos que se trataba de un Most Wanted disfrazado, o como a mí me gusta llamarlo, el Most Wanted mal.
un entorno monocromático, aunque esta vez en una urbe costera, una serie de pruebas previas al enfrentamiento contra un líder de una banda, en esta ocasión de ladrones de vehículos y de carreras ilegales. Una trama simple pero con algún giro, un mundo abierto pensado para las persecuciones y repleto de elementos que podemos destruir para bloquear a nuestros perseguidores, y en esencia todo Most Wanted estaba allí, con algunas pruebas nuevas de por medio, pero con la base del mítico juego como pilares básicos. Y esto en principio era bueno, porque al 99% de los seguidores de la franquicia les gustó Most Wanted, pero claro, el problema del tiempo era insalvable. El mundo era soso con avaricia, pese a resultar muy atractivo visualmente. Los vehículos estaban bien realizados, algunos mejor que otros. El tráfico parecía de otra generación a nivel de realización. Los coches de policía eran bastante cuadriculados. La inteligencia artificial resultaba en la peor que se había implementado desde Need for Speed 2, con rivales a los que se les podían llegar a sacar minutos de diferencia con muy poca pericia. Los maderos se quedaban bloqueados, se perdían, y aunque eran peligrosos cuando se acercaban, resultaban erráticos de forma muy evidente. Pero todo esto, si es que hubiese resultado en un juego emocionante a los mandos, daría igual. El problema fue que además de con las taras ya comentadas, Undercover contó con un control que daba vergüenza ajena, haciendo un uso del analógico que aún no logro entender, porque parece un juego programado para hacer uso de volante, cuando es un arcade puro al 100%, ya que al jugar con pad e inclinar mínimamente el stick, el coche sale lanzado en diagonal. Posiblemente sea lo más terrible del juego y requiere de un pulso y de un control propio de un juego realizado por aficionados. Para más Inri, no hay diferencias apenas detectables entre vehículos. Todos tienden a controlarse y comportarse igual, y todos cuentan con ese síndrome del coche de papel que hace que parezca que flotan y que la gravedad no existe en nuestro planeta. Y es que este es el factor que realmente convirtió a Undercover ya no en un juego mediocre, sino en un juego mal programado, que es más grave. Es el único Need for Speed en su historia que recibió no pocas puntuaciones entre 4 y 6 sobre 10 en prensa especializada. Además de todo esto, hay un factor también absurdo que no he comentado, y es que el juego incluye un sistema de progresión más típico de los juegos de rol que de los de conducción. Esto, cuando está bien implementado, es un plus, pero cuando no se traduce en nada a niveles jugables, es un adorno absurdo. Tan absurdo como el vacío mundo abierto del juego, que es soporífero y, peor aún, es consciente él mismo. Porque nada más terminar una prueba te invita constantemente a ir a la siguiente de forma directa presionando la cruceta digital. Ni el juego te anima a explorar. Mención especial también para la trama, que es simple, aunque esto no debe considerarse un error, y cuenta con unas escenas de muy poca calidad artística y de interpretación, además de resultar en un disparate. Porque lo que se nos propone es participar como policía infiltrado en organizaciones ilegales, pero se nos solicitan misiones como destruir elementos de la ciudad, por cierto, en las pruebas más nefastas y ridículas de todo el juego, o simplemente en ganar carreras, que sin darle muchas más vueltas es fácil llegar a la conclusión de que nada de eso es una acción policial y que en ningún caso estamos consiguiendo pruebas incriminatorias o algo parecido. Está tan excesivamente pillada por los pelos que genera, sin pretenderlo, una comedia involuntaria. Quizá el tono realista de las filmaciones jugó en su contra. En definitiva, Undercover es un fracaso como juego, y aunque vendió por encima de Pro Street, su nota media estuvo muy por debajo, asustando a Electronic Arts de cara a futuras entregas. En mi opinión, se le exigió a Black Box algo imposible en tiempos, y el resultado fue un juego que deja ver desde el minuto 1 que no estaba afinado. Lo tenía todo para triunfar, pero no se trabajó lo suficiente, y esto jamás le había ocurrido con anterioridad al estudio. Hablando desde mi propia experiencia, es el único título de la saga que desinstalé tras haber jugado 3 o 4 horas, porque lo sentí nefasto en su día, y ahora, volviendo a jugarlo para hacer este vídeo, me ha ocurrido lo mismo. No llevaba ni 4 horas y la sensación de sopor era más que evidente. Y esto no me ha pasado con ningún otro Need for Speed, me gustasen más o me gustasen menos. A todos les encontré algo positivo o divertido o simplemente llamativo. Pero con este me resulta imposible y tengo todo el rato la sensación de estar jugando a un título que no se ha afinado lo suficiente en ninguno de sus aspectos.
Como no todo es negativo y el juego también cuenta con algunos destellos propios, destacaría la enorme y variada lista de vehículos que incluye, y el modo tipo Toug con duelos 1 contra 1 en la autopista, que si no fuese por el mal balance de dificultad, y dejo claro que es un juego sencillo a rabiar, hubiese resultado en un modo tan celebrable como el Canyon de Need for Speed Carbon, por ejemplo. En fin, que como se ha puesto de moda hablar bien de este juego, aquí va mi opinión 100% fundamentada. Pero eso sí, probadlo, disfrutadlo si podéis, incluso si os gustase, consideradlo como uno de vuestros favoritos. Pero a sabiendas de que en comparativa es una entrega con muy pocas calidades reales y con problemas serios para tratarse de una superproducción. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!